Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Seguimos con mucho más noticias de salud y octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama y de eso vamos a hablar hoy con alguien que sabe mucho. Te voy a presentar a la doctora Lorena Deinati. Ella es jefa de oncología del Hospital Dr. Enrique Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, subjefa de oncología del municipio de San Isidro y directora de la carrera de oncología en la UBA. ¿Cómo estás, Lore? ¿Todo bien? Hola, Leo. Todo muy bien. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme y sobre todo gracias por generar espacios para hablar de cáncer. Muchas gracias. Bueno, me quiero meter con la primera pregunta y tiene que ver con la comunicación. Ustedes tienen que dar, como todo médico, malas noticias y en tu especialidad también, ¿no? Y una vez me dijiste que justamente cómo se comunica eso a los pacientes también determina un poco la postura que el paciente adopte para afrontar ese tratamiento. ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, medicina es esto, es una relación muy íntima del paciente con el médico, perdón, no solo con el médico, con la enfermera, con todo un equipo de salud. Y la empatía tiene todo que ver en qué éxito va a tener el tratamiento, porque cuando vos comunicás de una manera mucho más amable, siendo honesto, pero amable, entendiendo quién es el que tenés enfrente, respetando sus valores, sus creencias, sus principios, vas a poder lograr transmitirle cuál es tu objetivo en la vida de él, qué es lo que vos venís a sumar para que su salud se pueda restablecer, para que puedas curar una enfermedad o cronificarla, pero tenés que hacerle ver todo lo positivo de que tengamos una buena alianza médico-paciente y seguramente nos va a ir mucho mejor. La diferencia es total, absoluta, ¿no? Absoluta. Un paciente que cree, confía, toma nuevos desafíos, tiene ganas de hacer tratamientos y cuando la cosa no funciona, creen que podés tener otra oportunidad terapéutica para él. Así que trabajar la empatía es todo. Bien, Lore, pero también al médico, hay que decir, no le enseñan a comunicar, entonces es que vos en tu caso te especializaste en eso, pero después puedes ser un excelente médico, pero no se manifiesta porque tampoco se lo enseñaron, entonces ahí está, ¿no? Totalmente, bueno, deberían reverse muchos planes de estudio, claramente hay cosas que no estamos enseñando ni a nuestros médicos ni a otras carreras. La tecnología, la inteligencia artificial, pero sin irnos a cosas tan tecnológicas, enseñar esto, empatía, habilidades blandas, comunicación, porque como digo las cosas va a generar un impacto luminoso o un impacto tremendo. Excelente. Bueno, ahora sí nos metemos en cáncer de mama y lo primero, bueno, para todas las mujeres que nos están escuchando, ¿cuáles son esos controles impostergables que se deben hacer y en qué momento? Empecemos a repasar eso. Primero, me encanta la palabra impostergable, porque eso debe ser. Sí. No, de muchos, pero eso debe ser. Un control tiene que ser impostergable porque nosotros tenemos un único cuerpo y una única vida. Entonces, cuando llegamos tarde a un diagnóstico, seguramente va a ser mucho más difícil encontrar la curación de ese tumor y podemos encontrarnos con una enfermedad que se ha extendido a otro órgano. Así que todas las mujeres cuando inician relaciones sexuales, desde que ya tienen actividad sexual, sí, desde jóvenes, tienen que comenzar a ir al ginecólogo, a hacerse sus controles como Papa Nicolau, colposcopía. El ginecólogo también va a hacer la revisación de sus mamas. Y un poquito más grandes, ya llegada a los 35, 40 años, comenzar con el doble control mamario, que es con ecografía y mamografía. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Mucho tiempo se habló de la importancia del autoexamen mamario. Yo siempre digo que los deditos humanos tienen un poder de detectar algo más o menos grandecito. Tiene que tener 1,5 centímetros, 2 centímetros, para que vos al tocarlo lo puedas notar. En ese momento ya el tumor es grande,
nosotros tenemos que utilizar técnicas que te permitan encontrarlo cuando todavía es chiquitito, chiquitito, 0,5, 0,3 milímetros, y eso te lo da la mamografía, no los dedos. Así que por eso es importante hacer la mamografía todos los años, porque tal vez un año te dio bien y al año siguiente haya algún cambio. Así que no se postergan los controles de PAP, colpo, mamografía y ecografía mamaria, se hacen. Excelente. Lore, y estadísticamente ahora hay más cáncer de mama que antes, menos, vos que estás exclusivamente en el tema, y después vamos a hablar de congresos, todo eso, pero hay más, menos, al menos acá en Argentina. La realidad es que la incidencia, que esa cantidad de casos en el año, la incidencia de cáncer de mama está en aumento en el mundo. En el mundo. En el mundo. El tema es que en otros lugares del mundo la mortalidad por cáncer de mama está bajando, y eso es porque tienen buenas tecnologías diagnósticas o buenos tratamientos. En Argentina también tenemos buenas tecnologías y buenos tratamientos, pero acá en los últimos 10 años la mortalidad no desciende. Sí ocurrió en los países limítrofes como Brasil y Chile, pero Argentina no. Y entonces eso te hace pensar que si tenemos muy buenos tratamientos, muy buenas tecnologías diagnósticas, ¿por qué no baja la mortalidad? ¿Y sabes cuál es la respuesta? El acceso. ¿Quién accede a hacerse los controles? Por eso es fundamental esto, divulgar, hablar de cáncer. El tema de cáncer de mama tiene que estar presente en octubre y todos los meses del año. Hay que hablar de cáncer de mama, de control ginecológico, de control de salud femenina y estimularlo. Excelente. Ahora, Lore, del otro lado, bueno, estamos hablando cómo prevenirlo, pero del otro lado nos puede estar escuchando alguien que le dieron un diagnóstico de un ya estadio avanzado, ¿no? Metástasis, no sé si se dice, de cáncer de mama. En ese aspecto, ¿se pueden hacer cosas también? Me imagino que sí, también es otro tratamiento. Claro, claro que se puede hacer muchísimas cosas. Hablar de una enfermedad avanzada o una enfermedad metastásica, lo que está diciendo es que la enfermedad salió del órgano que lo inició, en este caso la mama, y se asentó en alguna otra parte del cuerpo. Eso significa enfermedad metastásica, pero eso no es sinónimo de muerte, no tiene nada que ver con la muerte. Por supuesto, obliga a que hagamos algún tratamiento activo para que el primer objetivo sea detener el crecimiento de la enfermedad, detener la replicación de las células, ¿sí? Pararlo. Y después empezar a hacer que la enfermedad retroceda, ¿sí? Existen casos de enfermedades metastásicas que se limpian completamente de enfermedad con tratamientos. ¿Así? Sí, así, wow. Existe. Y otros que no se limpia completamente la enfermedad, pero que uno logra cronificar el cáncer. Significa que una persona va a vivir toda su vida con cáncer, pero no va a morir de cáncer. Pensá en esto, una hipertensión arterial o una diabetes. La gente no se cura de la diabetes. Sin embargo, tomando su medicación o inyectando su insulina, tienen una vida plena, entera, larga y satisfactoria con su tratamiento. Bueno, con el cáncer puede ser así. ¿Sigue todavía siendo una palabra tabú el cáncer para vos? Sí. Como sí. que da miedo decir cáncer, ¿sí? Da miedo, pero cada vez hablamos más de esto, cada vez tenemos personas más informadas. El problema es que no siempre la información es la correcta, ¿sí? La invasión de redes hace que haya tanta facilidad para hablar de temas. El famoso hablemos sin saber. Hay opinólogos que en un tema tan sensible como cáncer pueden dar una información errónea, claro. Exactamente, y generar confusión, temor o sensación de esto es imposible de tratar, prefiero no hacer nada. El peor error que alguien puede optar, ¿no es cierto? No hacer nada frente al cáncer. Bien, y te metiste justamente en el mundo de las redes, y si vos me tenés que decir mitos y verdades así de los últimos que escuchaste, que decís esto no tiene nada que ver, y ¿me podés nombrar alguno? Por ejemplo, tal cosa te da cáncer de mama y nada que ver, de los últimos que escuchaste, ¿tenés ahí un top 5? Sí, no sé si son las últimas o las que vengo escuchando históricamente hace tanto que hago esto, y sin embargo la información sigue. Por ejemplo, la típica, me golpeé la mama y ese golpe me generó cáncer.
No, mentira, es absolutamente impropio. Un golpe puede hacer que se te inflame la mama, te duela, te toques y a partir de ese momento prestes atención a algo que tenías y no te habías dado cuenta. Eso uno. Dos, la angustia, la tristeza, ¿me da cáncer? No, para nada, para nada. La angustia, la tristeza son disparadores de un montón de cosas, pero no pueden activar oncogenes. Así que el estado emocional ni dispara cáncer ni sana cáncer. Bien. ¿Sí? Buen no dato. Claro, no significa que yo soy muy optimista, voy a cuchicorral, hago meditación, baño de energía y con eso me curé el cáncer. No, hace todo eso que está bárbaro. Sí, claro, como para acompañarte. Está fantástico, pero también anda al médico, ¿sí? Si no, no va. Y después, por ejemplo, se habla, si yo como azúcar, me va a dar cáncer. Y la típica, dicen, porque la célula tumoral consume glucosa, entonces si yo como alimentos con azúcar, me da cáncer. No, no es así. Por supuesto, no recomendamos los azúcares refinados y menos en exceso de azúcares refinados, porque eso aumenta el peso, la obesidad, el exceso de grasa ayuda a que se generen muchas enfermedades cáncer también, o diabetes que aumenta el riesgo de cáncer, pero el azúcar directamente no estimula el crecimiento del cáncer. Ni la leche, como dicen muchas veces que la leche de vaca te da cáncer, no, la leche de vaca no da cáncer. Lo que sabemos que da cáncer, así que es una verdad absoluta, es el cigarrillo. Y no solamente cáncer de pulmón, el cigarrillo te da cáncer de todo, puede activar tumores en cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que el cigarrillo, el exceso de alcohol, ¿sí? También produce enfermedades oncológicas. Los ahumados, no porque alguna vez te comas un ahumado, pero hay algunas poblaciones que tienen ahumado permanente en sus alimentos, por ejemplo los noruegos y demás. Bueno, esas sustancias que se utilizan en el ahumado, que se le queda la carne en el ahumado, eso aumenta el riesgo de cáncer. Tomar sol en horarios donde el sol es muy intenso y sin protección, eso da cáncer de piel porque nos puede dar melanoma. ¿Sí? Y bueno, eso te interrumpo, es muy interesante porque vienen muchas dermatólogas acá. Y justamente hablando de redes, hace poco, el año pasado había estallado un tema como que estaba una moda antiprotector solar. Sí, entonces, yo ahí fui muy crítica con Clarín, yo me enojé mucho con Maitena. Decirlo, o sea, porque es justamente las redes, o sea, no usen los protectores, o sea, pero no había nada científicamente comprobado que diga que entonces, justamente lo que decimos, la gente se confunde. Total. Yo reaccioné ante entiendo desde la buena voluntad, ¿no? Como una humorada, salen diciendo, es más caro comprar un protector que curarte del cáncer, entonces no usemos protectores. Es una locura. Hay que usar protectores solares. Los protectores solares se deben comprar en farmacia. Que me perdonen los comercios minoristas, pero se deben comprar en farmacia, porque los protectores se vencen. Y uno tiene que estar seguro que el protector que estoy comprando sea lo que estoy comprando y no sea una adulteración. Idealmente, los protectores que protegen contra todos los tipos de radiaciones, hay diferentes, algunas más profundas, otras menos. Bueno, entonces hay protectores que protegen contra distinto tipo de radiaciones, protectores que reparan el ADN, y eso idealmente sería los que hay que utilizar. Bien. Lore, sos de viajar mucho, vas a muchos congresos, ahora te estás yendo para Berlín. Si tenemos que hablar de lo más innovador en cuanto a cáncer de mama y tratamiento, ¿qué me podés nombrar? Bueno, están en desarrollo y ya en uso los anticuerpos conjugados. Son unas nuevas moléculas que especialmente se dirigen a algún tipo de cáncer. Cáncer de mama hay diferentes. Hay algunos que se tratan básicamente con medicación por boca, con pastillas. Hay otros que necesitan quimioterapia y hay otros que necesitan quimioterapia e inmunoterapia. Bueno, hay mucho desarrollo de inmunoterapia, de anticuerpos conjugados, que están marcando una diferencia en sobrevida
muy importante, muy, muy importante. ¿De cuánto estamos hablando? Y bueno, hoy una sobrevida, por ejemplo, en los tumores que se llaman luminales, que son los que reaccionan mucho mejor a la medicación vía oral, juntos la hormonoterapia con inhibidores de las ciclinas. Esos tumores de mujeres que tienen metástasis en tratamiento con esta combinación, hoy llevan 6 años y medio de sobrevida, y la sobrevida todavía no se puso el punto final, y eso es porque las mujeres siguen vivas y con excelente calidad de vida. Eso es bárbaro. Y después hay otro tipo de fármacos que duplican en años la sobrevida de las mujeres. Así que hay que analizar caso a caso, hay que hacer los estudios moleculares de cada tumor y hacer un tratamiento a la carta, un tratamiento de diseño. Bien. Lore, ahí te hago las últimas. Vos sos jefa de onco del Hospital Enrique Tornú, ahí de Cava. Este tema ahora se enfoca de manera interdisciplinaria también, o sea, está el oncólogo, hay una pata que es psicológica. Cuando se encara el tema con diferentes especialidades, el progreso es mucho mejor. ¿Esto es así? Esto es así absolutamente, y porque también hay que entender que una enfermedad tan compleja no puede estar a cargo de un único profesional, porque a la enfermedad hay que verla un poco como lo que decíamos al inicio, desde todas las miradas. Hay que atender la parte emocional, espiritual del paciente, y cuando hablo de espiritualidad, espiritualidad religiosa o no religiosa. Entonces necesitamos al equipo de psicooncología, hay que tratar los síntomas de dolor o síntomas nutricionales, y ahí presta su ciencia los paliativistas. Por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico a través de una punción, y intervienen los intervencionistas, los cirujanos, los mastólogos, los anatomopatólogos. En realidad, entre todos, lo que hacemos es buscar la mejor oportunidad y tratar la necesidad de nuestro paciente. Entre todos, los resultados son mejores. Bien, y en tus tantos años de experiencia, cuando uno da esa noticia, el primer impacto, me imagino a la paciente como que se le viene el mundo abajo, pero después, con todo este trabajo, levanta, ¿no? Sí, muchas veces vienen, yo creo que vienen con mucha fantasía, que cuando se encuentran con nosotros y les contamos un poco de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer, y siempre reforzamos lo positivo, ¿sí? Lo que ya te diagnosticaron ya lo tenés, pero vamos a trabajar juntos para poder buscarle la solución a esto, lo vamos a hacer juntos. Y siempre les digo lo mismo a los pacientes: mira, yo no te puedo asegurar sanarte, yo no te puedo asegurar que vos vas a responder al tratamiento, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que yo te voy a acompañar siempre, y que cada vez que tengas un síntoma yo voy a estar prestando atención y te voy a ayudar a que lo sobrelleves mejor. Y bueno, generalmente nos va muy bien juntos y llegamos a buen puerto. Estaba pensando, tantos años de experiencia, ¿no? También estás ahí en la UBA, directora de la carrera. Me gustó lo que dijiste, ¿no? Eso de que hay que actualizar el plan. Sí. Y volvemos a la comunicación. Me encantó esa frase, es importantísimo. Sí, la verdad que yo tuve el privilegio de tener la inquietud y encontrar dónde poder hacer oratoria, técnicas de coacheo. Bueno, por supuesto hice análisis y hago. Y creo que todo eso pudieron estructurar esto que hoy pongo adelante del paciente, que es la doctora Lainati, que no sé si es Lorena, ¿no es cierto? En casa tal vez yo sea bien diferente, pero uno tiene que aprender mucho a acompañar, a sentir el dolor del otro sin que ese dolor te derrumbe, a cómo... A vos. A mí y al equipo. Sí, wow. Y bueno, y se aprende, pero yo soy de la época que en la facultad te decían que vos no tenías que tener una conexión emocional con el paciente. Qué loco. Eso nos lo enseñaban, y en realidad a mí lo mejor que me ha resultado es involucrarme emocionalmente con mi paciente, darle mi teléfono, y soy un médico de hospital público, y siempre les cuento
que ese teléfono yo se los doy con responsabilidad y que si ellos realmente me necesitan, yo voy a estar, ¿sí? Que si es para una cosa menor, no, pero si me necesitan, yo voy a estar, y que cuando tengan miedo, cuando tengan dudas, que me las pregunten y que las vamos a conversar hasta que encontremos una respuesta válida. Y bueno, hay que ver al paciente desde otro lugar, hay que aprender todo esto y ojalá la facultad en un futuro incorpore todas estas habilidades blandas en la formación de un profesional. Doctora Lorena Lainati, un placer como siempre haberte escuchado. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud. Muchas gracias a vos y hacete la mamografía, no vos, aunque el hombre puede tener cáncer de mama, siempre lo decimos, Bueno, poquitos, pero pueden tener, pero que todas nuestras mujeres hagan la mamografía. Y cuando no sepas qué regalarle a una mujer, le puedes regalar una mamografía. Está bueno. Nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau.